importante del motor en nuestra vida. El corazón funciona como un motor en nuestra vida. Si el corazón se detiene, nuestra vida se acaba. Es un motor. Entonces, la fe en la vida del cristiano es un motor también que lo impulsa. Amén. Entonces, nosotros necesitamos la fe para vivir. Diga, yo necesito la fe para vivir, para seguir adelante. Amén. Entonces, mire lo que dice en Lucas capítulo 22. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que, dice, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Padre bendito, que vamos a estudiar tu palabra, Padre amado. Háblanos a nuestro corazón, Señor, a nuestra alma, a nuestra mente, Señor, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, Padre Santo, que estemos atentos a tu palabra, Dios amado, y que cada momento, Señor amado, podamos recibir, podamos nutrirnos espiritualmente, Señor, de lo que tú has preparado, la porción que tú has preparado para nosotros, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, note que aquí dice que le ha pedido, ¿verdad?, para zarandearlos. Pero la intercesión, ahí el punto de la intercesión no es que no los zarandees. El punto de la intercesión no es para que no pases por esa situación difícil. El punto no es para que no entres en ese hoyo, en ese pozo, como se encontraba el salmista, en el pozo de la desesperación. El punto no es ese. El punto que dice ahí, y el punto central dice, para que tu fe no falle. Entonces, por eso a mí me impulsó poner el motor, porque si falla la fe, entonces, ahí está dando una alerta, que si la fe falla, algo puede pasar. Algo se va a detener. Y tú, dice, una vez que hayas regresado. Yo me preguntaba, ¿regresado de dónde? Y me puse a estudiar esa palabra regresado, y es epicentros, que esa es una palabra compuesta de la palabra epi, que significa sobre de, encima de. Exactamente. O sea, cuando hayas regresado, o sea, hay un momento dado entonces que uno va y para esa prueba lo sacan. Haya vencido, pero lo sacan. O sea, como que uno va y de repente lo sacan y lo meten en una prueba. O sea, lo agarran y lo meten en una prueba. Y la otra palabra que es efetros, que viene de la palabra que significa volver en sí. O significa reconocer uno mismo. Entonces, es el proceso que vivió el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, se encontró, el hijo pródigo fue sacado ¿de dónde? De su hogar. El hijo pródigo fue sacado y fue llevado a prueba. Ahora, pregunto, siempre nosotros asociamos las pruebas a una enfermedad, a una escasez. ¿A qué? Ayúdeme usted, ¿a qué asociamos nosotros las pruebas? ¿A un momento difícil? ¿A qué asociamos las pruebas? Ayúdeme. A pecado, a muerte. Pero fíjese que hay diferentes formas en que Dios nos prueba. Y hay una de las pruebas que es más difícil. ¿Y sabe cuál es? La abundancia. Dios nos prueba en la abundancia. Entonces, cuando estamos en la abundancia,
Dios nos prueba. El hijo pródigo tenía todo su dinero, toda su herencia, y se fue en abundancia. ¿Y qué es lo que hizo? Malgastarla. O sea, hay una prueba. O sea, Dios también nos prueba a nosotros en la abundancia. Entonces, cuando hay abundancia, cuando hay verdad que todo alcanza, también estamos siendo probados. ¿Verdad? También estamos siendo probados por el Señor, para que el Señor nos pruebe nuestra fe. Pero Él dice que Él ha rogado, ha pedido para que nuestra fe no falle. Dígale al que tiene la par, hermano, que tu fe nunca falle. Dígale al que tiene al otro lado, que tu fe nunca falle. Romanos 1:17 dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, vemos la fe como un motor, pero también vemos la fe como un centro, como un origen de todas las cosas. Cuando usted vino a los caminos del Señor, ¿qué fue lo primero que se activó en su vida? ¿Qué fue lo primero que se activó en mi vida? Lo primerito. Han venido calladitos hoy, ¿verdad? No. ¿Qué es lo primero que se activó en nuestra vida? La fe. ¿Qué dice Romanos? Que si confesares con tu boca. Ese confesar tiene que ver con la fe. Entonces dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces el justo va a vivir por fe. Y si no, o sea, y si el origen de llegar a ser justo es la fe, entonces la fe no nos tiene que fallar. Porque si la fe nos falla, le voy a hacer otra pregunta para que me vaya dando a entender. ¿Usted por qué es salvo? Entonces ya llevamos que la fe salva. Somos salvos por medio de la fe. Claro, en Cristo Jesús, así como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre que mandó a su único hijo, para que todo aquel en el que Él crea, tenga fe. Ese es el origen de todas las cosas, de la fe. Es el vínculo que llegamos a tener entre Dios y el hombre. Por eso es que el concepto de la fe que encontramos en Hebreos 11:1, ¿qué dice que es la fe? Es la certeza y la convicción de lo que no se ve. O sea, eso es la fe. Entonces, ahí comienza todo. Entonces, y aquí dice que Dios nos revela por medio de la fe y para fe. O sea, estamos envueltos nosotros en la fe. Entonces, tenemos nosotros que venir y practicar entonces la fe, cuidar. ¿Cómo cuidar? Y regresemos al concepto de los motores. ¿Cómo cuidamos los motores nosotros? Los motores de los vehículos. Ahí andamos pendientes, ¿va, hermano Felipe? Qué ruidito, ¿va? Hermano William, todos los que tenemos carro, cualquier ruidito andamos pendientes porque de aquí, y el cambio que ya le toca, que ya casi que llegó a los 5,000 kilómetros, ¿verdad? Andamos pendientes. Y que el mecánico dice hay que cambiarle esto, y que tiene un alto costo, y que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y todos los que andamos en vehículos hay que hacerlo. Entonces tenemos que cuidar ese motor, porque ese es el origen de todas las cosas. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, y aquí vuelve a la fe otra vez, a los que creen, a los que tienen fe en Él. Entonces vamos viendo entonces que la fe es el motor del cristiano. Somos salvos por medio de la fe. Amén. Pero aquí dice que por medio de la fe también somos hijos.
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, a los que creemos en Dios, le creemos a Dios, por medio de la fe, somos hijos de Dios. El concepto que tiene el mundo que dice todos somos hijos de Dios, no es así. O sea, bíblicamente no es así. Bíblicamente dice, a los que le recibieron en su nombre. Amén. Entonces, les dio la potestad. Entonces, la fe a nosotros nos lleva a que tenemos que cuidarla. Y aparte de cuidarla, tenemos que hacerla que sea fuerte nuestra fe. Que se fortalezca nuestra fe. Entonces, hay dos tipos de fe que yo quiero enfocarme en esta mañana. La primera, la fe natural. La fe natural es aquella que todos tienen, hasta el incrédulo. Porque el incrédulo en algo va a creer, ¿sí o no? Si va al médico, él va a tener una fe natural, decir que el médico lo va a curar. El incrédulo puede decir, ¿quién es el incrédulo? El que no cree en Dios. El que dice, no, la Biblia la escribieron los hombres, pero él en alguna manera tiene fe en una pastilla. Si se toma una pastilla, él tiene fe que la pastilla lo va a curar. Tiene fe que su remedio que le dieron lo va a curar. Tiene fe de que si sale al sol, la vitamina del sol lo va a curar. O sea, cree en algo, esa es la fe natural. Y entonces, por eso dice Proverbios 14:15. El simple, ¿qué dice? Todo lo cree. Esa es la fe natural. De creer todo. ¿Verdad? El niño tiene fe en su papá, ¿sí o no? Porque le va a creer lo que dice el papá. Si el papá le dice, yo soy Superman, ¿qué va a creer el niño? Que el papá es Superman. Entonces, esa es la fe natural. Dice también Santiago 4:16, pero ahora os jactáis, dice, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Por qué nos vamos a jactar en lo que nosotros pretendemos saber o en lo que nosotros pretendemos creer? Yo creo en que por mi trabajo, mire que madrugo todos los días, por eso obtengo mi recompensa, sin saber que la fuerza la da Dios, la vida la da Dios. O sea, sin vida, sin fuerza, ¿cómo vamos a poder alcanzar nuestros objetivos? No se puede. No nos vamos a jactar en nuestra soberbia, en decir, si yo lo que tengo es por el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, es la misericordia de Dios. Amén. Es la pura misericordia de Dios que tenemos. Entonces, no pretendamos que nuestra fe natural sea el todo, que nuestra fe natural sea el motor. No es así. No es así. Amén. Porque la fe natural va en contra de lo que dice Hebreos 11:1. Porque la fe natural tiene que ver con lo científico y para que algo sea científico tiene que ser comprobado. Y para que algo que sea comprobado tiene que usted tenerlo, tocarlo, verlo. Es lo contrario a la fe que dice la Biblia. El que puede un campesino, ¿verdad?, agarrar su semilla y sembrar. Y puede un campesino cristiano que le nazca la semilla, ¿sí o no? Pero ese mismo campesino que no cree en Dios va a tirar la semilla, le va a nacer, ¿sí o no? Esa es la fe natural. Él cree, él confía que la semilla va a nacer.
Pero el que cree, cree en los milagros que Dios va a hacer en nuestra vida. Entonces, está también la fe preciosa. Lo que dice Pedro, primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Y qué dice ahí? Mucho más preciosa que el oro. Entonces, tenemos una fe valiosa. Tenemos una fe mucho más preciosa. Yo ya le di un día de esto algunos datos de los materiales raros y carísimos en la Biblia. El más común, el que todos conocemos, es el oro, ¿verdad? El oro, yo creo que si a usted le dan a escoger entre una cadena de oro y una de plata, ¿cuál escoge usted? Las dos dicen algunos, hombre, una era, ¿va? Entonces, escoge la del oro, ¿va? Entonces, pero aquí dice que la fe, dice, es mucho más preciosa que el oro. Estaba viendo, creo que le dije, hay una materia o un producto que se llama antimateria. Creo que la vez pasada vimos que costaba 67 millones o billones, un gramo. Imagínense. Entonces, cuando la Biblia viene y dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, le pone un alto precio. O sea, la fe que usted tiene vale mucho. Entonces no se vale decir, ¿verdad? Que, ay, que yo no tengo nada. Si tiene fe. Si pudieras tener fe, dijo Jesús, como el granito de mostaza. Imagínense, un granito de mostaza. Fíjate que comparando, y hoy que está de moda los temas de guerra, temas nucleares, estaba viendo que un volumen aproximado sería de uranio enriquecido, que por lo menos pesa como una libra. Imagínense, una libra como algo así, como que fuera, o un tamaño de una pupusa loca, ¿va? De la grande, ¿va? Algo así es capaz de producir energía, imagínense, es capaz de producir energía para por lo menos 12 buques de guerra por 40 años. Por eso que la carrera es una fuente de energía. Es agotable, pero humanamente es algo que imagínense cuánto va a gastar un buque de guerra, donde van casi 8,000, 12,000 soldados, donde tienen que tener la comida para 10,000 personas todos los días, 3 veces al día. Lavar, o sea, es una mini ciudad, y aparte todos los motores que tiene para moverse y para impulsar la guerra. Entonces, para lanzar, para atacar, y que ese pedacito de uranio enriquecido les dé energía por 40 años. Ahora imagínense, la Biblia dice que la fe que usted y yo tenemos es más grande que eso. La fe que Dios nos ha dado es más grande que eso. Entonces quiere decir que tenemos algo poderoso en nuestras vidas y que tenemos que cuidarlo y que tenemos que enriquecerlo, que tenemos que fortalecerlo. Y eso es la fe. Y que dice, el cual dice, aunque perecedero con fuego, cuando se está refiriendo al oro, dice, sea hallada en alabanza. Mire cómo tiene que ver que ser hallada nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza. Tiene que ser hallada en gloria. Tiene que ser hallada en honra. Cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe tiene que crecer. Ahora dile al que tiene la par, haz crecer tu fe. ¿Se imagina si una persona que llegara a tener como el granito de una mostaza de fe? Imagínense todos teniendo mucha fe.
seríamos nosotros poderosos en nuestra fe. Pero no para jactancia. Amén. No para jactarnos. No. Nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. Somos canales. Así como uno que viene a exponer la palabra de Dios es una bendición, también ustedes son bendición. Para llevar ese mensaje poderoso. Primera de Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Entonces, la fe a nosotros nos ayuda a vencer al mundo. Entonces, vamos haciendo un poquito enumerando. Dice que la fe, entonces, es un motor. La fe nos salva. Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero también aquí vemos que la fe nos ayuda a vencer. Amén. Mire, todos los días tenemos luchas. Todos los días tenemos luchas. De todo tipo. Amén. De todo tipo. Lucha con nuestro carácter. Lucha con nuestras pasiones. Todos los días. Entonces necesitamos la fe. Activa nuestra fe como una defensa. Porque aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo si no es el que cree? Lo vuelve a remarcar y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo si no es el que cree? No podamos nosotros vencer al mundo si no vamos a creer en Dios primero. Por eso el hecho de que alguien diga, no hermano, yo ahorita mi vida es muy desordenada, voy a ordenar mi vida primero y después voy a buscar al Señor. Voy a ordenar todos los aspectos de mi vida y después busco al Señor. No es así. Hay que buscar al Señor porque la fe, porque el creer en Dios nos va a llevar entonces a nosotros a ser más que vencedores. A vencer. Amén. Y en eso nosotros vamos a ver algunos ejemplos, algunas características de cómo debe ser, que estas características tienen que ver de dos vías. Pueden ser negativas o pueden ser positivas. Si son positivas, son de bendición a nuestra vida. Pero si son negativas, pueden ser tropiezo para nuestra fe. Disposición. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. ¿Por qué fue aprobado? ¿Te quiere decir que Caín no tenía fe? Te tiene que ver entonces por la disposición. Porque dice, aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de ¿qué? De su fe. Imagínense, por eso es que dice la fe tiene que tener alabanza, honra y gloria. Porque a Abel lo seguimos mencionando nosotros como una buena ofrenda. Pero fue por la disposición. Allá en Génesis 4:4, que fue cuando los dos llegaron a ofrendar. ¿Cuál fue la diferencia? La disposición. Uno con una disposición positiva y uno con una disposición negativa. O sea, no tenía disposición. Simplemente quería llegar, ¿verdad? Y ofrecer para que lo vieran. Pero Abel llevaba una disposición. Pero nuestra fe se alimenta con nuestra disposición que tengamos. El estar dispuestos. El estar dispuesto en el momento que Dios le habla a uno. ¿A cuántos de nosotros nos ha hablado el Señor a veces? De repente nos despertamos.
las 3 de la mañana. Y uno dice, ¿qué pasó? Y a veces el Señor lo está despertando para ponerse a orar. A veces en la madrugada, a veces uno va en el trabajo. O sea, estar dispuestos. Estar dispuestos. De repente en la obra del Señor, ¿verdad? El pastor viene y nos encomienda algo y uno, ya estamos dañando nuestra fe. Como aquel, ¿verdad? Que le decía, en la radio, me acuerdo en una radio cristiana hace unos años, salió un anuncio que decía, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte. Y de repente le tocaban la puerta y le decían, no sé cómo se llamaba, y le fulanito, vamos a ir a repartir comida a los niños que están en la calle. Le decía, ahorita no puedo, le decía, pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte. Fulanito, vamos a ir a predicar a las cárceles. Ahorita no puedo, estoy orando. Y así pasó él pidiendo y Dios le presentaba las oportunidades. Entonces, hay que tener nosotros cuidado, Dios nos presenta oportunidades. Y a veces entender la voluntad de Dios porque nosotros queremos hacer a nuestra manera. ¿Sí o no? A nuestra manera. Yo quiero ir a predicar a tal país. Y Dios dice, no, vas a ir a predicar al cantón del otro lado. Y no, y así. Entonces, la disposición que debe tener de uno. Amén. Entonces, eso fue lo que marcó la diferencia para la bendición. Y Abel se sigue recordando. Y ahí dice, él sigue hablando por medio de su fe. O sea, la fe de Abel sigue hablando, tan poderosa. Amén. Entonces, la disposición puede ser negativa o positiva. Pero nosotros debemos de estar dispuestos siempre para que el Señor nos hable, para que el Señor nos envíe, para que el Señor nos prepare. Otro, agradar a Dios. Podemos agradar a Dios, pero también podemos desagradar a Dios. Amén. Hebreo 11:5 dice, por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. ¿Cómo se llama ese evento? Se llama Dios, es un arrebatamiento. ¿A quién más fue arrebatado de esa manera? Elías. Son arrebatamientos. Imagínense que ellos vivieron un arrebatamiento. Entonces quiere decir que por medio de la fe usted y yo vamos a ser arrebatados. Pero tenemos que agradar a Dios. Entonces dice, por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. La Escritura dice que antes de ser llevado, ¿qué dice? Enoc agradaba a Dios. Ahora, ¿cómo usted y yo vamos a agradar a Dios? Hay que hacer su voluntad. Oír, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a obedecer. Pero si usted, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Mire, sabe que no, lo que le voy a decir aquí no es de esta iglesia, vaya, es de una iglesia allá por Júpiter, por Marte, o por Nejapa, puede ser. Pero hay algunos hermanos, algunas ovejas, por eso le digo, no es de esta iglesia, que piensan que al venir a la iglesia le hacen un favor al pastor. Yo voy a ir para que el pastor se sienta bien, ¿verdad? Para que no esté triste el pastor, ¿verdad? Fíjese que, y no se trata de eso. Sí nos alegramos. Sí, o sea, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Amén, nos alegramos. Dígale que tiene la par, me alegro de verte. A todos nos alegramos de vernos. Amén. Pero no venimos solo porque, qué pobrecito el pastor, ¿verdad? Le voy a llevar la ofrenda, ¿verdad? Le voy a dar el diezmo. No. Amén. Necesitamos
buscar al Señor. Necesitamos que nuestra fe crezca. Necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Necesitamos agradar a Dios. ¿Y qué dice su palabra? Su palabra dice no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ya hemos hablado, el pastor ha explicado muchas veces, o sea, uno de repente puede ausentarse, o sea, tiene digamos, momentos en el cual puede faltar. Pero, ¿qué es lo que pesa? ¿Cuál es la falta? Vi que me dolía la cabeza. A mí me decía mi abuelita, cuando era los cultos en la noche, en la iglesia donde íbamos cuando estaba pequeño, comenzaban a las 7 de la noche. Terminaban tipo 10:30. Y a esa hora no crea que ahí pedimos el Uber para que no existía nada de eso. A esa hora eran como 3,5 kilómetros de regreso. A pie, en medio de cafetales, que si estaba la luna, pues nos alumbraba. Y si estaba lloviendo, pues nos caía la lluvia. Y ahí íbamos con las capas. Y si yo decía, abuelita, mamita María, me duele la cabeza, aquí está esta pastilla, mijito. Me duele el estómago, aquí está esta pastilla también. Y ahí que no era negociable, vamos porque vamos. Y a veces, no, está oscuro. Y cada rato revisando, el pastor no ha mandado el mensaje, ¿verdad? De que se suspende el culto o no se suspende, ¿verdad? Y ahí ya se cayó a vos. No, es que a mí no me ha caído nada todavía. A veces buscamos excusas para faltar a la iglesia. Miren, a veces nos sentimos libres. No voy a ir a la iglesia hoy. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que buscar. Y agradar a Dios es preferir. Yo escuché una prédica que le decía, mamá, no quiero ir a la iglesia, le decía el niño. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Y entonces le decía, así sin ganas de ir a la iglesia, Dios se agrada más. Pareciera fuerte, ¿va? Es un esfuerzo, exactamente. Pero para trabajar, ¿qué pasa si está lloviendo? Ahí no espera el mensajito del jefe, no vengas a trabajar, ¿verdad? O usted le escribe al jefe, su mejor elemento se puede enfermar si sale a trabajar. ¿Verdad que no? Ahí vamos a trabajar. Entonces, necesitamos nosotros esforzarnos para agradar a Dios. Entonces, llevamos la disposición, el agradar a Dios, pero también veamos la obediencia. Siempre en Hebreos capítulo 11:7 dice, por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Pero ¿qué dice? Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Imagínense, en aquel entonces, usted sale aquí, está oscuro, y uno dice, va a llover, uno dice, está haciendo vientecito de lluvia, ¿verdad? Hoy hasta que nos engaña el clima, que parece que va a llover, truenos de relámpago y no llueve, ¿verdad? Pero es una seña de que va a llover. Pero fíjese que en aquel entonces no llovía. Y Dios le dice que prepare un arca, porque va a ser necesario por todo lo que va a pasar. Se van a abrir, dice que se abren las ventanas, las puertas, y sale y brotaba el agua. ¿Usted cree que alguien le iba a creer a Noé?
Imagínense que de repente viniéramos, hoy tal vez sí, como el clima está todo loco, ¿ah? Pero imagínense que de repente, hermano, selle bien sus casas porque hoy en la noche va a caer nieve. ¿Usted no creería? Hoy tal vez sí va porque el clima está loco, ¿va? Pero no es lo normal. Y usted, ay, yupi, la nieve, ¿verdad? O sea, usted cree, no, hombre, hermano, ¿cómo va a caer nieve semejante calor que está haciendo y aquí no cae nieve? Entonces, a Noé le tocó obedecer. Y como dice ahí, respetó la advertencia de Dios y se puso a trabajar. Dice que construyó un barco muy grande. Noé demostró, dice que el mundo, mire, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Y eso es obedecerle al Señor. Y eso es la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo que Dios ya te dijo que va. No. Pero va a ocurrir, obedecerle a Dios. Todo está en contra del mundo. Porque ahí dice que Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Pero con solo agradar al Señor, recibió las bendiciones. Amén. Estar en contra del mundo. Aunque el mundo parezca, no, esto es, el mundo ya tiene todo resuelto, ya tiene todo inventado. Amén. Pero usted y yo lo que tenemos es fe. Y la fe la activamos con nuestras decisiones, la activamos con la obediencia. Amén. La activamos con agradar a Dios. Pero también la fe la activamos con nuestra confianza. Abraham, versículo 11, estaba ya muy viejo, dice, para tener hijos. Y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Entonces, la confianza activa nuestra fe. Que a pesar de que, sí, cualquiera se pudiera en contra de la naturaleza, o sea, alguien de 90 años, o sea, que pudiera venir y procrear, o sea, humanamente, científicamente, todos dijeran, no se puede. Si yo he escuchado comentarios de decir, estaba viendo una noticia de una mujer que tenía como 40, casi 50 años y que quería tener hijos. Y los médicos le dijeron no, que era muy riesgoso. Imagínense Sara con 90 años. Pero es que dice a la manera de Dios. Cuando Dios dice, no andemos preguntando, ¿y cómo vas a hacer, Señor? Si mira. Fíjese que yo cuando estaba pequeñito, cuando el Señor proveerá, a mí se me venía en la mente, va a caer un su bolsón aquí con una maleta de billete, ¿verdad? O de repente alguien me va a venir a buscar, ¿verdad? Así me imaginaba yo, tenía mis 7, 8 años. Alguien me va a venir a buscar, ¿verdad? Fulanito, sí. Roger, Antonio, Mendieta, Jaime, aquí estoy presente. Aquí te mandan. Y yo, para comprar un montón de churros. Entonces, ¿cómo nos va a bendecir el Señor? A nosotros, mire, no es problema nuestro. Si yo creo que cada uno de nosotros pudiera pasar a contar testimonio en la manera en que nos ha bendecido el Señor. Ya le conté una vez yo, me acuerdo, estaba comenzando para allá y me había quedado corto de dinero. Solo andaba 2 horas y me hablaron mis compañeros porque me iban a hacer unos reintegros y me hablaron mis compañeros de trabajo. Ahí nos traes pupusas. Y yo con mis 2 horas, ¿verdad? Yo me acuerdo que pasé a una gasolinera, pasé al baño, me detuve para hacer la gasolinera, fui al baño. Y cuando a la salida vengo y me encuentro a alguien y me dice, oye, ¿me puedes compartir Wi-Fi? Necesito hacer una llamada.
Entonces yo con miedo, no te preocupes, aquí está mi documento, me dio el pasaporte y todo. Y me explicó, ¿verdad? Que él andaba ahí, vaya, que era salvadoreño, pero que tenía nacionalidad canadiense y va. Bueno, pues entonces activé, ¿verdad? El compartir datos. Él hizo su llamada. Muchas gracias, me dijo. ¿Cuánto te debo? No, nada, le dije. Se fue. Al rato, yo voy saliendo. Cuando voy saliendo, se regresa y me dice, toma, me dice. Y me dio $5. Y adivine para qué ocupé los $5. Para comprarle las pupusas. Los tres comimos $1 de pupusas cada uno. Ay, hermano, es bendición. Usted no sabe en aquel momento agarrar esos $5. Es un milagro. O sea, y de alguien que ni me lo esperaba, ni nada. Y de repente regresó y me... ahí van las pupusas, espérenme, le dije yo. Y así nos bendice el Señor. De cualquier forma. Imagínense que allá, cuando iban a entrar a la ciudad, solo fue a pescar. Y en el PET ya iba el pago de los impuestos. Allá estaba Abraham a presentar a su hijo y en el último segundo, ya había salido el pick-up a cortarnos la luz. Cuando el Señor, así es. ¿Cómo nos va a bendecir el Señor? Pero la confianza, eso es creerle a Dios, estar seguro. Estar seguro. Yo decía a un hermano una vez, Señor, yo confío en ti, pero no querés que te ayude, le decía. No querés una ayudadita, le decía. No, tranquilo, confía en Dios. Confía en Dios. Imagínense, confiar. Cualquiera diría, no, hombre. Pero Dios hizo el milagro en Abraham. La decisión. Allá dijimos disposición, ¿verdad? Esta es la decisión. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Ahorita vamos a ver con la decisión que usted y yo debemos de demostrar, con la decisión que usted y yo debemos de tener. Dice, Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, escogió sufrir junto al pueblo de Dios. Ustedes saben que Moisés fue creado como nieto del faraón. Tenía todos los placeres que disfrutaban todos en el palacio donde vivía el faraón. Pudo llegar a ser el faraón. Llevaba esa misma línea, ese mismo linaje. Pero ¿qué dice el versículo 26? Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Entonces, la fe tiene que ver con una decisión. Yo decido apartarme. Daniel decidió apartarse. ¿Verdad? Es bonito que se presenten delante de aquí, ¿verdad? Y entonces todas las oportunidades y que vas a tener este trabajo y vas a hacer aquí y vas a hacer allá y tenés esto. Pero no te vas a poder congregar. Ya empieza uno a analizar. Decía, en otra iglesia decía un hermano que le había salido un trabajazo. Y entonces le decía, pastor, ya no me va a poder congregar. Pero no se preocupe, le digo. Ahí le voy a transferir el diezmo, le digo. Ahí le voy a transferir las ofrendas. Pero yo con mi nuevo trabajo ya no me puedo congregar. Es una decisión. O sea, la fe empieza a morir. Cuando usted y yo decidimos tomarnos una pausa en el ministerio, el congregarse, una pausa. Mire, honestamente, y yo creo que aquí está el pastor también que me puede respaldar,
humanamente uno se cansa. Pero ahí viene lo que dice la palabra, venid a mí. Y entonces entendemos que el reposo de uno no es apartarse, sino que el reposo de uno es buscar más a Dios. Y uno reposa en el Señor. Amén, uno reposa en el Señor. A veces nos cansamos por las situaciones difíciles. Ay, ya no puedo más. Porque llega un agotamiento físico, mental. Hoy que estuvimos hablando acerca de las enfermedades psicosomáticas. Que de lo almático pasa al cuerpo. Repercute en el cuerpo. Amén. Pero la decisión de apartarnos para Dios. Amén. De apartarnos para Dios. De buscar el rostro del Señor. Porque dice, Él prefirió apartarse de todo. Amén. Ya me voy a ir despidiendo con esta. Todavía no, pero me falta. La fe, ¿cómo? Aquí tal vez sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Yo creo que el pastor puso una más pequeñita de eso un día de esto, pero la fe como, mire, la fe la podemos encontrar nosotros, la fe como fruto. Imagínense cómo vamos a ver la fe. Ahorita ya vamos a ir aterrizando. Entonces la fe nosotros la vemos como fruto. Es lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, la fe es un fruto. Pero lo que dice 1 Corintios 12, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Entonces la fe también como don, la fe como fruto, la fe como un don. Pero también mire lo que dice 1 Juan 3:23. Y este es un mandamiento, la fe como un mandamiento, que dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Él nos ha dado un mandamiento. Entonces, a veces, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Amándonos unos a otros, porque es un mandamiento. Y a veces eso cuesta, ¿verdad? Es que yo ya dije que con esa persona, a veces nos cuesta. Y por ahí puede estar siendo minada nuestra fe, por la falta de amor a los demás. Porque la fe es un mandamiento. ¿Y ese mandamiento qué dice? Que nos amemos. Él dice que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos. Pero también lo que dice Efesios 6:16 muestra la fe como un instrumento de protección. Y entonces dice, en todo tomando el escudo de la fe. La fe la pone como un escudo. Ya llevamos la fe como fruto, la fe como don, la fe como un mandamiento, pero aquí lo pone la fe como un escudo, como un arma. Que la fe nos va a cubrir a nosotros. La fe nos va a proteger a nosotros. ¿De qué nos protege la fe? ¿De qué nos protege el escudo, pues? De los ataques. Entonces la fe nos va a proteger de los ataques del enemigo. O sea, entre más fortalece, ¿cómo es el escudo? Los escudos eran casi del tamaño de la persona para que poderlo proteger de todo ataque del enemigo. Entonces, la fe a nosotros nos va a proteger. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a enriquecer, a fortalecer nuestra fe si es la que nos va a dar la victoria? Si es la que nos va a mantener. Si en los primeros de cambio, cuando vienen los dardos encendidos del enemigo, ¿quién nos protege? La fe. Y Hebreos 10:38 dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, la fe como justificación. La fe nos justifica a nosotros, así dice.
mas mi justo vivirá por la fe. Amén. Entonces, cuando somos salvos, Dios nos justifica a través de la fe. Es como los argumentos, ¿verdad? Sí, pero ese hombre es pecador, así como éramos usted y yo. Ese hombre es pecador, esa mujer es pecadora. Pero viene nuestro abogado por excelencia, ¿verdad? Y dice, sí, pero cree en mí. Y esa fe, ese creer en Dios nos justifica. Aunque hayamos fallado. Es que ese es el punto. El punto a veces es ir a un ¿cómo se llama? Un proceso de juicio, ¿verdad? En donde usted es inocente. Usted dice, yo soy inocente. Pero aquí nos hemos presentado en un juicio en donde somos culpables. En donde usted y yo le hemos fallado al Señor. En donde usted y yo hemos preferido tener una decisión de apartarnos del Señor, de desagradar al Señor. Pero viene el Señor y dice, por la fe te justifico. Por la fe vas a ser salvo. Por eso es que para alcanzar la salvación no es por obra, no es porque yo me esfuerzo, no. Tenemos que esforzarnos por agradar al Señor. Y cuando agradamos al Señor, entonces fortalecemos nuestra fe. Gálatas 3:2 dice, solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo por cumplir la ley? No. Ustedes, dice, recibieron el Espíritu Santo porque escucharon las buenas noticias y que dice, y creyeron, tuvieron fe y creyeron en ellas. Usted y yo escuchamos las buenas noticias. Allá estaban reunidos, ¿verdad? Aproximadamente 500 personas en el Pentecostés. Unas 380 se habían retirado y quedaron como 120 y vino el Espíritu Santo. Pero después de haber escuchado y después de haber creído. Entonces tenemos que creer. El creer nos lleva a nosotros a recibir al Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado. Pero lo primero es creer. Nadie puede ser bautizado sin creer. Si alguien se bautiza sin creer, es como que se eche un chapuzón al agua. Entonces tenemos que creer. Amén. Porque hemos escuchado el Espíritu. Hemos recibido el Espíritu porque hemos escuchado las buenas noticias. Y Gálatas 3:6 dice lo mismo, dicen en las Escrituras sobre Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios lo tomó en cuenta. La fe de Abraham y lo aprobó. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y me quedo con este versículo que Abraham le creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces, yo lo que le invito en esta mañana, amados hermanos, es que usted le crea a Dios. Pero ¿cómo va a llegar a usted creerle a Dios? Escuchando las buenas noticias de salvación. Escuchando las buenas noticias. Escuchando la palabra de Dios. Por eso es que dice que la fe llega por el oír. Entonces, cuando usted y yo escuchamos palabra de Dios, fortalecemos nuestra fe. Y nuestra fe va a llegar a ser un momento que va a ser probada. Y tenemos el ejemplo al padre Abraham, que Dios le tomó en cuenta, dice, la fe. Y Dios aprobó la fe de Abraham. Yo le invito, amados hermanos, que cierre sus ojos y decirle, Señor,
Quiero que mi fe sea fortalecida, Señor. Que mi fe, Dios amado, tenga ese valor, tenga esa alabanza, esa gloria, esa honra, Padre Santo. Ese peso, Señor, en mi vida. Que sea ese motor que me impulsa, Padre Santo. Aunque a veces las cosas son tan difíciles que no se ve la salida, Señor. Pero ahí estás tú, Padre bendito. Ahí está esa fe empujándome como ese motor, Padre Santo, que no falla, Dios bendito, que me está impulsando, Señor, a agradarte, que me está impulsando, Señor, a obedecerte, que me está impulsando, Señor, a tener una buena disposición, que me está impulsando a agradarte, Señor, que me está impulsando a decidirme, Señor, vivir en el reino, vivir en la justicia, Padre Santo, que en los placeres de la vida, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, bendito Padre, dispuestos para ti, Señor.